Bueno, buenos días, estimados asistentes. Gracias por su presencia. Bienvenidos al iFestival Riohacha 2014. Literatura desde la frontera. El evento cultural que por séptimo año consecutivo nos congrega en torno a la fiesta de la literatura y de las artes, en la que tendremos la oportunidad de compartir y disfrutar con importantes escritores e invitados locales, regionales, nacionales e internacionales. Bueno, bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Yo como moderadora de este conversatorio, pues me uno también a la bienvenida a la sesión de hoy en el Festival. Quiero además agradecer a los organizadores habernos invitado y haber puesto en primer lugar del orden del día un conversatorio precisamente con escritores guajiros. Yo, pues antes de darle la palabra a nuestros escritores guajiros, quería destacar el hecho de que se trata de un grupo de escritores que nos proponen una literatura, realmente una literatura de frontera. ¿Por qué nos proponen una literatura de frontera? Porque este grupo, estos tres escritores, Delia Bolaños, Linda Antonella, el maestro Nemesio, son escritores quienes no nos están escribiendo sobre la Guajira únicamente, ellos escriben desde la Guajira, y escribir desde la Guajira significa situarse en una posición triplemente fronteriza. Por un lado, ellos están hablando desde un territorio que es una frontera binacional, es un territorio donde se mezcla lo colombiano y lo venezolano. Por otro lado, es situarse en un territorio que históricamente ha sido una frontera interna en Colombia. Como ustedes saben, históricamente la Guajira siempre se ha concebido como un territorio complicado, un territorio que representa una frontera dentro de lo nacional. También se sitúan ellos en una frontera intercultural, es más, en una triple frontera intercultural, porque en la literatura de estos tres autores se ve muy claramente reflejada el diálogo entre la cultura guayú, entre la cultura mestiza guajira y entre la cultura moderna colombiana, si queremos poner un nombre. Finalmente también se sitúan en una frontera lingüística. Creo que una cosa interesante de los textos de estos tres autores es precisamente que son textos casi que bilingües, donde se retoman conceptos guayú, conceptos guajiros. En el caso de la poesía de Linda Antonella se mezclan con referentes a la cultura clásica europea. Entonces son textos que se sitúan de esta manera en múltiples fronteras. Bueno, yo en realidad quiero en este momento pues darle la palabra realmente a los autores. Quería primero que todo que cada uno de ustedes le cuente a los asistentes sobre su itinerario, que le cuenten a ustedes sobre su historia, cómo llegan a la literatura, cuáles son sus propuestas. Entonces, el maestro Nemesio, por edad, dignidad y gobierno, le doy a usted la palabra. Muy bien acompañado de dos damas. Buen día. En honor a Riohacha, cuya toponimia indígena guayú es Chima, así lo conocieron nuestros antepasados prehispánicos. Luego, la cultura de conquista la bautizó Riohacha. En honor también al heroico almirante José Prudencio Padilla, quien protagonizó la victoria independentista en el lago de Maracaibo.
igualmente en honor a la educación intercultural bilingüe y a la interculturalidad que ya usted mencionó, por cuanto quienes estamos acá y otros que están en territorio venezolano y colombiano, trabajamos en conjunto en la búsqueda de la reafirmación étnica a través del proceso intercultural bilingüe y de la interculturalidad. Y finalmente también en honor o en homenaje a este festival que nos hace conocer a la cultura wayú, al pueblo wayú, colombo venezolano, a otras partes del mundo, yo quiero dar una salutación o un saludo en la lengua o en el idioma originario wayú. Ani uho waya, otirashi, yaya, shima, riwaya, sukura waisha hai, tu poesia nada, tu marino, tu waya, anasmai, sukura sirah ne bawa, sukura tu wayu waka waish, para que la identidad wayú esté presente siempre en el tiempo y en el espacio, dije en la última frase. En todo caso, en wayúa namate pichuey hace falta cultivar en nuestros jóvenes siempre que sean hablantes de su lengua materna. Anasmaini es iraiwayasunai la shahada. Beristihani kau mapa suswa tu apoyo. Bueno, escribir, hacer poesía, que el talento produzca, que el ingenio se cultive en todas las manifestaciones del arte. Acabo de decir también en Wayunaiki, y que esto lo dejemos como un legado a las nuevas generaciones, no solamente de wayú, sino de mestizos y de hijos de wayú, y de colombianos, y de venezolanos, y de otras latitudes, como los que están presentes en este auditorio. Sé que el tiempo es bastante limitado. Yo tengo 7 publicaciones. Tengo 2 novelas. Una se llama Linajes, otra se llama Los Alala y Compadres Wayú, y acabo de terminar una que se llama Las Viudas de Anitacia. Pero también tengo otras publicaciones sobre la interculturalidad, sobre los derechos humanos indígenas y sobre la problemática indígena, mestiza y criolla colombo-venezolana. Pero voy a referirme brevemente al linaje. Linaje es un mensaje a las nuevas generaciones, es un mensaje al pueblo colombo-venezolano, no solamente indígena, sino también proveniente de otras partes del mundo, y los nativos de estas localidades como Riohacha, como Maracaibo, como Las Antillas, como Panamá y como otras tantas, a donde han llegado nuestras publicaciones y han sido premiadas. Somos universitarios, hemos trabajado en el caso de Linaje 300 años atrás, partiendo de 2 grandes familias de la Guajira colombo-venezolana, los Hayalilú, cuyo tótem es el perro, y los Juliana, cuyo tótem es el tigre, el Calaira. Aquí debe haber algunos Juliana, deben haber algunos Hayalilú, gracias,
Las suele a una ya. A mí no me voy a capaz de comer. ¿Está de proteína? Ajá, ¿viste? Nada, me voy a. Así fue, 300 años atrás, cómo era la vida guayú, qué hacían, cuáles eran sus modos de producción, cuál era su estructura de parentesco, cuál era su visión sobre sus orígenes, sus concepciones sobre el hombre, la sociedad, su cosmovisión, sus danzas, en fin. Lo que vive una comunidad, vivió una comunidad 300 años atrás, aislada totalmente, y luego invadida, por supuesto. Por ello, nuestra lucha siempre sigue siendo de resistencia. Seguimos resistiendo y seguiremos resistiendo. Pero a través del cultivo de nuestro trabajo intelectual, es como las nuevas generaciones de guayú, ante la globalización, la lugarización se impone, profesora, doctora. Entonces, está eso en linaje, personajes, producto de mi investigación y de mi condición de guayú. Yo nací en La Guajira, soy antropólogo, he estado estudiando durante 40 años la cultura guayú, sin distingo de espacio, tanto en la parte colombiana como en la parte venezolana. Entonces, estas obras han llegado, estas obras son discutidas, estas obras han sido leídas, lamentablemente no traje para vender o para regalar, porque están agotadas. Ya viene la nueva reedición de ambos libros. El segundo es relacionado con los problemas de La Guajira y la cultura guayú. Se llama los palaglas. Los palaglas son los cabezas de familia, los palabreros, ¿no? La gente mayor, pero de mucha fortaleza espiritual e intelectual. Es un diálogo entre personajes sobre los problemas de La Guajira. Aquí en Riohacha funciona la Junta Mayor Autónoma de Palabreros Guajiros. Yo tengo como personaje a dos ciudadanos, a dos hombres muy conocidos por los guayú, que es el Torito Fernández Uriana, ya muerto hace unos años, mi abuelo, y mi padre, Nemesio Montiel. Pero así como ellos, otros tantos de las diferentes parcialidades o diferentes clanes y linajes de La Guajira. Son dos obras, y la tercera, que ya está para la imprenta, no solo es para deleitar a alguien leyéndola, sino para comprometer. Son mensajes militantes que nosotros buscamos con la lectura de estas dos novelas. Es la solidaridad que hay que tener con el pueblo guayú ante tantos problemas, ante la discriminación, la segregación, ante inconvenientes de los más diversos. Pero no nos quedamos ahí. En las novelas buscamos la paz, buscamos la armonía, buscamos el amor, buscamos la solidaridad. Cultivarla en nuestra juventud, cultivarla en nuestros hermanos que no son, usted me interrumpe, que no son guayú. Muchos, Wilder Guerra, mi colega antropólogo y hermano de lucha, fue uno de los primeros que leyó estas dos novelas, ¿no? Y los comentarios fueron muy buenos, novelistas de talla internacional, también. Y finalmente, para darle, es posible que vuelva a intervenir, cuando yo empecé la primera novela, ya yo tenía 30 años escribiendo artículos de prensa sobre los problemas de los guayú, la situación guayú, la cultura guayú, en periódicos de Venezuela y en algunos periódicos de Colombia y en algunos periódicos de México. Yo hice mi especialidad de antropología jurídica, mi posgrado en México, y aproveché pues
para vincularme mucho con los dirigentes indígenas de allá, México tiene casi 20 millones de población indígena, ¿no? Y no crean que viven en condiciones óptimas, ¿no? Ahí mismo al lado del balneario de Cancún hay hambre, hay desnutrición, como en muchas partes de América. Por eso hoy se impone la lucha conjunta en América indígena por nuestros derechos, por la reivindicación de los pueblos indígenas. Y hemos conquistado importantes espacios políticos inclusive. Ahí tenemos un presidente indígena boliviano. Y así sería prolijo pues enumerar otros casos, ¿no? Están estos trabajos. Yo aprendí a manejar la parte de la novelística, la narrativa, con un mensaje que me dio el maestro Gabriel García Márquez. Hace 14 años en un festival vallenato en Valledupar, yo era ministro de Cultura en Maracaibo, en Venezuela. Fuimos invitados a Valledupar y yo conversé mucho con el maestro. Yo le dije, yo tengo un material, estoy dispuesto a hacer un mensaje. Me dijo, mire, no entiende, atrévase a hacer novela. Ajá, y el estilo, cada escritor hace su estilo, me dijo, y esa es la novedad. Y así fue con las enseñanzas de Gabriel García Márquez que yo escribí esta novela, El Linaje. Nosotros estamos traduciendo 100 años de soledad de Guayunaiki para hacer del Guayunaiki y de la cultura wayú una referencia universal. Hay una comisión integrada por 10 traductores, lingüistas, especialistas en la materia, que estamos haciendo esta traducción de 100 años de soledad. Llevamos varios artículos adelantados. Dejo pues estos comentarios. Pienso que nos falta mucho, pero hay que integrar este trabajo a más intelectuales, a más estudiantes, a más jóvenes que tienen que atreverse a escribir, tienen que atreverse a que el talento funcione, porque como se decía en la introducción al señor presidente del Cerrejón, creo, no solo es presentar los textos, no solo es hacer las actividades culturales, sino comprometer, crear conciencia en la población que la cultura, que el arte, que el pensamiento reflexivo, que la reafirmación étnica acompañe nuestro desarrollo económico, nuestro desarrollo social en términos de una integralidad. Muchas gracias. Entonces, Linda Calera, si quieres. Bueno, Guatemala, buenos días. Estamos aquí en esta chima, en Riohacha. Me alegra que todos estemos con esas miradas puestas en esa orilla y esa huella que hemos hecho. Por lo menos yo estoy apenas a la orilla de la mar literaria. Sin embargo, el maestro Nemesio tiene pues mucho recorrido. Agradezco a los familiares, a los amigos, que desde esta visión que ha tenido Cerrejón y todos los espacios que podamos hacer por seguir ese rumor, no solamente de la ranchería, sino el rumor también de la literatura. Pues compartirles que me crié en un hogar donde mi madre le gustaba mucho los libros, era empleada de apostar en aquellos tiempos, recibía y le gustaba recoger y todo lo que tenía que ver con las estampitas. Fue dentro de los primeros ejercicios. Tuvo unos grandes maestros, mi maestro de música, como le contaba la compañera Margarita, el profesor Luis Alejandro López, el que dice que con orgullo levanta la frente a todo esto que tenemos, que es esa riqueza peninsular, nuestro legado escritural que vienen de maestros también que fueron míos, como la profesora, la hermana Josefina Zúñiga de Luque, una hermana terciaria capuchina, de la cual
era muy rígida en nuestras lecturas y todo el ejercicio que se vivió en la Sagrada Familia fue a partir de ese gran desarrollo educativo que se nos brindó en ese tiempo la profesora Rosalba Peñaranda, Matilde Santos, Guayú también, y todo el ejercicio que se hizo a partir de eso. Entonces, ese bagaje literario viene a partir de esas lecturas del Tesoro del Saber, enciclopedias que compraba, de algunas meditaciones de mi tío Jorge Prockel Mendoza, bueno, de la literatura universal, de Charles Dickinson, de Thomas Mann, de tantos escritores que han pasado, de Virginia Woolf, de todos los escritores que además, como Víctor Bravo, Miguel Ángel López, y todo el ejercicio que se hace en Relata, Atrapasueños. Yo hago parte de un colectivo que hoy se llama Pescarte, que compartimos la promoción de lectura acá en nuestra ciudad con niños, jóvenes, y pues es un ejercicio bien importante precisamente para que ese legado que decía el profesor Nemesio sigamos tejiéndolo a partir de estas nuevas generaciones. Aquí están varios de esos chicos en el taller que con Guajira también ha tenido durante 4 años seguir apoyándonos. Pero igual seguimos aprendiendo de este rumor, de esta frontera que sigue latiendo desde principios de siglos. La cuenca del Caribe desde hace más de 500 años nos está desarrollando toda una serie de diálogos, ¿verdad? Desde la música, dentro de los saberes, dentro de esa interculturalidad que también se da en una región como la Guajira, desde Maicao, donde se habla el árabe, donde habla el guayú, pero si llegan ahorita los Kogi también podrían hablar su lengua, y el venezolano, chamo, que de ahí nace esta siembra que tengo hoy latiendo en mí y que sigue y seguirá latiendo prontamente Sebastián Andrés, hecho en Venezuela y en Colombia, pues estará compartiendo con nosotros. También la música, a mí me tejió mucho la música. Mi profesor mayor fue mi padre putativo, que fue mi abuelo Manuel Mendoza Zambrano. Todas las trompetas que sonaban en la calle Quinta, la calle de los Almendros, toda la cocina, también la culinaria de mi abuela materna, Carmen Cuadrado Acosta, todo eso fue de verdad sembrando en mí lo que hoy soy. Soy psicóloga, educadora y poeta de este tejido peninsular, de esta tierra luminosa, como diría Miguel Ángel. Damos entonces la palabra a ella. Guatemala, Yaquiri. Buenos días, un placer estar con todos ustedes acá en este encuentro de letras, de raza, de cultura. Agradecerle al CRO, al Banco de la República, a esos que hicieron posible que Delia Bolaño esté hoy frente a todos ustedes por compartir un poco de mi vida. Pues pienso que esta es una oportunidad para darnos a conocer. Soy docente, trabajo con la Secretaría de Educación Departamental en San Juan del Cesar. Me considero netamente guajira, ya que mi descendencia guayú proviene de Uriria, Manaure, mi descendencia lijuna, como llaman San Juan Barrancas. Por eso me considero netamente guajira. Como les dije, como docente he tenido muchas experiencias, las cuales me han llevado a escribir mis 2 primeras obras a través de proyectos de experiencias significativas que manejaba con mis estudiantes. Surge mi primer libro, Recreando con los sueños de los niños, obra que surge de esa compilación de esas experiencias que tuvimos con los niños. Y de ese primer libro surge el segundo libro, que es Recreando con los sueños de los niños. Pues allí presentamos pues las etapas que manejábamos para poder mejorar esa lectoescritura, ya que ese es el objetivo de dicho proyecto. Luego surge la novela Techo, que también pues da una visión de lo que es el matrimonio guayú y también
esa parte de la mujer cuando empezamos a revelarnos las mujeres guayú, porque ya que estábamos sometidas a esa forma de ese matrimonio, de pronto de entregarnos a un hombre que de pronto no nos gustaba. Entonces Techo pues hace un sinnúmero de esas revelaciones y de ese proceso que sufren las niñas. Techo es mi protagonista. Techo sufre ese proceso cuando Juan Puchaina se enamora de ella y ella le dice a su familia que no quiere casarse con Juan Puchaina porque es una persona muy mayor, de 58 años, para ella que tenía 13 años. Y así en el acontecer de la historia suceden cosas, y en la nota de autor pues aclaro que no es que esté en contra de mi cultura, sino de pronto en contra de que se pensaba que la mujer guayú no pensaba, no sentía, y las mujeres guayú sí pensamos, sí sentimos, somos emprendedoras y empezamos en este siglo XXI pues a mostrar lo que realmente llevamos por dentro como mujer. Luego surge en mi mismo proceso pedagógico, literario, pues surge mi cuarta obra, Lágrimas de Abril. Lágrimas de Abril es una novela pues también de esas experiencias que tiene uno como maestra cuando llega a una aula de clase y se encuentra ese sinnúmero de situaciones que si los maestros nos sentáramos hiciéramos miles de libros de los distintos casos que podemos encontrar en nuestras instituciones educativas y en nuestras aulas, en cada uno de esos niños. Abril, que es la protagonista de esta obra, pues ella es el reflejo de uno de los problemas sociales que tenemos en Colombia en cuanto a los niños. Cuando hay una separación del hogar o hay la pérdida de alguno de los padres, pues quienes sufren esa consecuencia comúnmente son los niños. Abril es el reflejo de sus niños. Abril pues llega a su vida Inés, una madrastra, y aclaro en la nota de autor también que no todas las madrastras o padrastros son malos, pero Inés sí fue muy mala con Abril y cambió ese proceso que Abril venía trayendo cuando vivía con su mamá y su papá, y creó en sus hermanos y en la niña Inés, la madrastra, creó en ellos una personalidad que hoy a veces nos ponemos y decimos, bueno, ¿y el por qué es ladrón? ¿El por qué es sicario? Entonces la pregunta es, ¿de quién fue ese niño? Entonces, como maestra, como madre, me preocupan estas situaciones, pues que uno se encuentre en el aula y que como maestra es lo primero que me interesa. Yo siempre le he dicho a los padres de familia, a mis compañeros, que a mí me interesa el niño que viene descalzo, el niño que veo triste, el niño que veo apartadito, no el niño que me venga bien vestido, el niño que tenga el dinero para la merienda, ya que la tarea como maestra es mirar a esos niños, no que me aprendan a multiplicar y a sumar y olvidar la parte humana, me interesa lo humano. Y Abril, la obra Abril, pues refleja ese sentir de Delia Bolaños cuando llega a su aula de clase, se encuentra ese sinnúmero de situaciones que de verdad me entristece y que me hacen impotente, y que la única forma de expresarlo es escribiendo. Muchas gracias. Listo. Como todos hablaron, los compañeros hablaron de las obras, pues mi primera obra fue Cachi de 7 enero desde el vientre de Tsushima. Tengo una investigación que sacó con Aculta, que no la traje, cuando me invitaron a la experiencia de escritoras y de intelectuales mujeres del siglo XXI en el 2011 en México, que es una investigación de artes, saberes y profesiones de mujeres de la Guajira y en especial de la nación guayú. Ahí presenté a 5 mujeres especialmente de nuestro territorio, fueron Estercilla Simanca, a Vicenta María Siosi, a Magnolia, que me tocó buscarla hasta el Cabo de la Vela, la primera Apalanche como artes y saber, que es el Apalanche, el hombre playero. Ya el doctor Wilder hizo toda una investigación y se ha dado toda una investigación acerca de eso.
La señora Margarita Pimienta, una gran investigadora de todos nuestros procesos de interculturalidad, que gracias a la ley 115, la ley 715 y todos los procesos que han habido en la apertura de la educación por las otras naciones o de las mismas naciones primigenias que tiene Colombia, y que por supuesto ha no solamente dado ese centralismo, sino que también nos pone en ese tejido de un solo país, porque no somos solamente el que habla Rolo, sino también pues el que habla Guayuna, y en ese proceso ha estado Margarita Pimienta. Entonces, esas mujeres que presenté allá, además de todo, la cosmovisión de Borunca, de la Soopsu, que son las visionarias en esa vida que vivimos desde los sueños, todo ese proceso de la cosmovisión, de los saberes y las artes fueron presentadas, y con la culta ha hecho un ejercicio de compilación de ese proceso. Ahí estuvimos también una compañera, Morela Maneiro, una cariña, una poeta de Venezuela, Natalia Toledo de Juchitán, Zapoteca, y estuve representando a Colombia allí. También en España, acerca de políticas públicas, estuvimos haciendo un ejercicio en la cual la Fundación Carolina estuvo compartiendo entonces también ese aprendizaje con nosotros, y a su vez aprendieron también de lo que tiene que ver con las culturas de estas naciones primigenias. No traje esos libros, esos textos de casa, en la casa son un poco gordotes, y de la piel de la palabra, del grupo Taller Talauchi, alrededor de los años 2003 al 2009, hice una investigación que a través de la Universidad de Zulia, que se llama Psicoarte y Catou y Vida, que tiene que ver con intentos de suicidio de menores en escuelas públicas, que es mi labor como psicóloga. Vamos a, creo que lanzar después que nazca Sebastián Andrés, pero ha sido el recorrido. También tenemos Las olas de mi voz, una compilación de niños, de infantes y adolescentes de estos clubes, y pues ese ha sido el breve espacio que hemos tenido en este mar de la literatura. Bueno, yo para esta segunda parte de la charla quería destacar algunos aspectos en particular del trabajo de cada uno de ustedes. Me parece que el trabajo de estos autores logra, pues lo que logra, pienso, toda buena literatura, que es crearnos una experiencia de asombro frente a cosas que normalmente serían cotidianas. Y esa es, digamos, una de las cosas que unen además de la antropología y la literatura. Entonces hay varios aspectos en ese sentido del trabajo de cada uno de ustedes, del que me gustaría que ustedes le contaran al público, que ampliaran un poco. Uno de esos es Maestro Venecio, en su trabajo tiene un papel muy importante la tierra guajira, el paisaje, la atmósfera, el clima. No sé si usted quisiera contarnos pues, un poco más de ese aspecto de su trabajo. Sí, doctora, amigas y amigos, hoy, 2014, podemos decir con orgullo, los intelectuales guayú de Venezuela y Colombia, que hay una playa de muchachas y muchachos escribiendo, trabajando, dinamizando su intelecto. Tenemos Vito Afshan, ganó en la Casa de las Américas, que es muy difícil competir allí, y José Ángel de aquí de Riguacha, ¿no? Bolivia, y Vito y José Ángel Fernández acaba de ganar en México, también con su poesía bilingüe en español y en guayunayo. Aquí entre nosotros está Abel Medina, que también es un intelectual nuestro guayú, pero hay que hacer reconocimiento a nuestros antecesores en términos de la literatura, como Antonio Joaquín López,
con su novela Los dolores de una raza, el memorial guajiro, el agravio guayú, creo que se llama otra novela de él. Y tenemos que testimoniar también la memoria de Glicerio Pana. La biblioteca de Bolivia creo que lleva su nombre. El centro Glicerio Tomás Pana, Ramón Paz y Juana, un valor extraordinario también en el área del territorio guayú. Igualmente hay que reconocer los aportes de otros escritores que no son guayú, escribieron sobre el pueblo guayú, que se inspiraron en su modo de vida, en su forma de ser, como el maestro Rómulo Gallego de Venezuela, con su novela Sobre la misma tierra, ¿no? Y ni hablar del Gabo, ¿no? Riohacha es escenario de la novela del Gabo, y la mamá del Gabo, según los estudios de parentescos que se han hecho de genealogía, era guayú, creo que era signo, ¿no? Y Guarán, y así sucesivamente, ¿no? Ahora respondiendo la pregunta, debo señalarle que sí, uno siente cuando escribe, cuando la musa baja, como dicen, cuando nos inspiramos, la fuerza de la madre tierra guayú. Recuerden que es un denominador común para todos los pueblos indígenas de América el respeto a nuestra madre tierra. Y cuando uno está escribiendo, nunca se olvida de lo que en esa madre tierra ocurre en términos de la población organizada, de la población guayú viviendo allí. Combina el guayú lo cosmogónico con lo telúrico, y eso uno lo aprende. Nuestros ancianos, ahí están esas enseñanzas. Por eso es que el guayú quiere mucho a los de la tercera edad, a los mayores, porque ahí hay una biblioteca ambulante, ¿no? Los que cantan las canciones guayú, los hayechi, hay hayechi hasta de 7-8 horas. Es como leer un libro. Ahí está lo ético, las costumbres, las tradiciones, los conflictos, los orígenes, las concepciones sobre todas las cosas de la vida. Yo recuerdo estudiando ya secundaria, que ya tenía despierto mi quehacer por la literatura y por la antropología, por las ciencias sociales, por la ciencia humana, por escribir. Recuerdo que siempre me iba detrás de mi abuelo y él visitaba comunidades para resolver problemas. Para él era indiferente estar en lo que llaman Guajira venezolana o lo que se señala como Guajira colombiana. Esa era su Guajira. Por ahí andaba detrás del abuelo y yo escuchaba esas canciones y él las comentaba. Parte de esas cosas importantísimas están en esta novela, y él siempre le gustaba desde las 2 de la mañana hasta las 7 de la noche cantar, tocar el violín guayú, tocaba todos los instrumentos y conversaba con demás ancianos, y después entraban al tema del palabreo, del diálogo, para arreglar problemas. Él decía, bueno, allá están los que no podemos ver, pero nosotros estamos pisando tierra, y cuando pisamos tierra tenemos que poner a producir nuestra cabeza, decía el viejo Rodrigo. Además decía, porque aquí vamos a quedar, nosotros somos parte de esta tierra, por eso es que tenemos que agradecerle mucho, y ella nos enseña
los sueños que tenemos, porque el Guayú cree mucho en los sueños. Yo hablo mucho de los sueños allí. El Guayú cree mucho en los sueños. El mandato de los sueños hay que respetarlo, ¿no? El mandato de la Piach, el mandato del Oversweet, el mandato de personajes importantísimos, pero que tiene que ver mucho con nuestra madre tierra, ¿no? Por eso yo recorrí toda la Guajira y siempre la estoy recogiendo hasta la alta, baja Guajira, media Guajira, siempre, porque cada pedazo de tierra guajira es una enseñanza para uno, es una experiencia para uno, es una vivencia para uno, la tierra y su gente, porque su gente responde a esa tierra como nuestra madre. Los orígenes mismos del Guayú, según las concepciones propias, es eso, que nacieron por unos orificios allá en Giborne, en la alta Guajira. Estos diálogos que he tenido con muchos ancianos, pero muchísimos, también lo han tenido otros compañeros. Yo sé que el hermano Wilder Guerra se cultiva siempre y en sus artículos de prensa nos comunica parte de su vivencia, más ahora que está un poco más fijo aquí en Riohacha, a pesar de su compromiso institucional. Así pues, hay una realidad que estamos viviendo, hay una realidad que está asumiendo la nueva generación, las nuevas generaciones Guayú en términos de la producción del talento, en términos de la intelectualidad, en términos de la literatura, la poesía, la música, las artes plásticas. Tenemos acá un gran artista plástico que es Guillermo Ayayú, y allá en el Zulia, en Venezuela, tenemos varios. En todas las áreas del arte tenemos destacados jóvenes hermanos Guayú. Así pues, habrá Guayú para un buen rato, ¿no? En el marco del entendimiento mutuo y en el marco de la cooperación mutua, el Guayú ya está en la internet, ¿no? Tenemos el diccionario guayunayo y muchas otras obras pues, que están saliendo, ¿no? Bueno, con esto gracias. Bueno, yo le tenía una pregunta en particular a nuestras dos autoras mujeres, y es el hecho de que ustedes no solamente escriben desde la Guajira, sino que escriben desde su condición y su posición de mujer en la sociedad guajira. Pero como ustedes saben, en Colombia existe en el sentido común la idea de que la Guajira es un matriarcado, que sabemos pues que es una concepción equivocada, ¿no? Lo que existe en la Guajira es una sociedad matrilineal donde hay una descendencia por vía de la madre muy fuerte. Entonces, ¿por qué no nos cuentan cómo se expresa en el trabajo de ustedes lo que significa ser mujer en la sociedad guajira del siglo XXI? Entonces, si quieres, comenzamos por Delia, después... Bueno, como decía, la mujer de hoy, Guayú, está representada con lindas y personas, y así muchas mujeres pues, hemos optado por defender ese matriarcado, no en el sentido de que nos vamos a quedar en la casa criando los hijos, sino en el sentido de que también buscamos oportunidades, buscamos mostrar nuestro talento, buscamos con esto decirle al mundo de que la mujer Guayú siente, piensa y es capaz. Entonces, pues esa es la idea de cada uno, pues, en lo personal, de mi trabajo, de emprendí este camino que no es fácil, la literatura en el departamento y en el país. Cuando inicié este camino, este recorrido, que como decía Linda, apenas lo estoy comenzando, porque uno en el caminar es que va aprendiendo. Entonces, pues
mi lucha es esa, demostrar que la mujer guayú no la miremos como esa concepción de que para la venta, porque eso es lo que se percibía de otra persona, no, que la mujer guayú la vende, no, la mujer guayú es muy capaz, somos muy capaces y podemos lograr muchas cosas, y ese es uno de los trabajos que he emprendido hasta el último día que deje de existir, porque sé que aún después de la muerte seguiré existiendo, porque para eso son nuestras literaturas, para eso es nuestros escritos, pues plasmar lo que hemos venido sintiendo para que dejemos un legado, porque pienso que eso es, para eso es la escritura, para que plasmemos allí lo que sentimos y lo que nos hace sentir nuestro entorno. Y hablando de literatura, quisiera permitirme, como estamos acá, también escribo unos poemas y me gustaría pues dedicarle a ustedes, y honor es mío estar aquí con cada uno de ustedes. Entonces se llama Morada Infinita. Incierto que apareces convirtiendo lo caliente en frío, efectuando templanza rústica quien le mereces, apartas el estar con la ausencia, alejas para siempre el templo del alma, la luz de la lámpara se oculta lenta en tu oscuridad, los labios pierden su color y callan su dolor, los movimientos se detienen y pierden su andar al encontrarte en tu entrar, empieza a dar paso al silencio lento y eterno, a la morada infinita que cobra su existencia eterna incrustada bajo el cuerpo que duerme por fin eternamente, que llegas y nunca te devuelves, eso hemos visto de ti, arrastras con tu maldita existencia sueños y placeres, destruyes ansiosa sin compasión al mundo al que se llega feliz y del que se parte infeliz, abrazas lenta y silenciosamente con placer el alma que abandona el cuerpo por fin infinitamente. Lamento dejas al llegar y al llevar contigo lo que se cree que es del mundo cuando realmente te pertenece. Escribir desde ese ser de inquietud, de ser mujer, no es tan fácil en La Guajira. Es casi destejer un tejido que quiere imponernos. Por ejemplo, de la literatura que yo he observado en espacios como el Fondo Mixto, podemos decir así, a grosso modo, que podrían haber 5.000 obras impresas, de las cuales pueden haber 500 de mujeres menos, puede ser menos. Es muy difícil que una mujer logre tener el apoyo para la escritura en La Guajira. Sin embargo, desde nuestra naciente y ascendente reivindicación desde Burunca y de todos la cosmovisión que tenemos desde los guayú y también de mujeres como criollas, nacidas en Riohacha, como Priscila Herrera de Núñez, cuñada de Rafael, que en 1800 estuvo haciendo un asilo en La Guajira, comenzamos a ver que no es tan imposible, que como decía la hermana Josefina, La Guajira es un templo al aire libre donde se recrea el ritual de lo imposible. Seguimos las mujeres tejiendo lo posible en lo imposible. Seguir llegando a espacios donde podamos hablar como donde no nos callen, donde tengamos espacios como el que tuve el año pasado de recibir a las compañeras de Juchitán, Natalia o Lucila Lema de Ecuador, de pueblos nacientes de la Viayala de esta América. Es importante seguir reivindicándonos desde ese ser, de esa ciudadanía como mujeres, que no es más que el hombre, pero tampoco es menos que él. Entonces, ese equilibrio se logra también, como diría Rigoberta Menchú, que una mujer no solamente debe ver un horizonte familiar, sino que también debe soñar, anhelar ese otro espacio que es sus sueños, sus anhelos propios. Entonces, desde eso viene este poema que se llama Quintud de Burunca. ¿Seré acaso la Quintud de Burunca?
el camino dispara y la hormiga, la gota de japay en el asashi, el sueño de mi tío abuelo Sandalia, una porobi del río Ranchería, que foráneos sanguijuelas quieren desviar su cauce, mi Iruku es Kasai, Kashi en creciente, estoy en el desierto de Suchá, Jalasi Guayá, ¿dónde estamos? ¿En el mar de Lacató o en el laberinto de Yolucá? Somos un yotojoro, un cactus o un pichihuel perdido. Estamos dentro del corazón de la Iguaraya, en el palabrero camino. Guayú, Riohachera, Guajira, Tallao, Anelia, por siempre seré Guajira, Guayú, Riohachera. Entonces, las mujeres seguimos hablando y seguimos con este latido que tiene este sabor a Caribe, que tiene ese sabor también y esa musicalidad del mar, ese oleaje que todavía retumba. Bueno, nos quedan unos pocos minutos de esta sesión que queríamos en este momento pues abrirlo a participación de todos ustedes. Si alguien quiere hacer alguna pregunta allá atrás, aquí adelante. Y allá atrás. Entonces, si quieres hacer la pregunta. Gracias. Profesor Montiel, para que tenga idea de mi linaje, yo fui criado en Ipapure. Los Montiel dependen de Ipapure. Su bisabuelo, creo, el viejo Nemesio Montiel, vivía en Ipapure, en el Rancho Grande. Entonces ya muchas cosas nos ligan a usted y a mí, sobre todo por la parte de Guayú. Usted dijo dos cosas en su disertación. Una, dijo que estaba traduciendo 100 años de soledad al Guayumayo. En la otra parte, habló de lucha, la lucha de nosotros, los Guayú. Una lucha la he llevado a cabo hace mucho rato, tratando de conseguir que se construya el SOBA en Guayumayo. El SOBA en Guayumayo. Y resulta que algunos de nuestros hermanos guayú han terminado diciendo que no se debe hacer porque es intromisión en la cultura guayú. Yo quisiera saber qué opina, profesor Montiel, de eso, porque yo pienso que, así como dice usted, está traduciendo Guayumaiki, la obra de Gabriel García Márquez, valdría la pena que nos dijeran de pronto por qué no se puede ver luego en internet en el mundo entero la obra de García Márquez en Guayumaiki. Gracias. Sí, breve. Gracias, pariente. En efecto, en el 2010, en el marco del Festival de la Cultura Guayú en Libia, se constituyó una comisión de 10 personas para la traducción de 100 años de soledad. Entre ellos está por Colombia Margarita Pimienta, Jacqueline Pieyú y Guillermo Mayayú y Justo Pérez, que fue rector de la universidad, con asesoría de algunos lingüistas y traductores de universidades de Colombia. Y por Venezuela, igualmente, 5 especialistas: José Ángel Fernández de Guayú, traductor, Edith Montiel, Jorge Pocaterra, bajo la coordinación de Nemesio Montiel. Y tenemos un coordinador general que es el que tiene los contactos con la editorial que trabaja las obras del maestro García Márquez. Lamentablemente, y se lo digo aquí, hay una periodista que me va a entrevistar ahora al respecto, lamentablemente el coordinador general se nos ha perdido. Nosotros tenemos traducido casi el 70%
yo quiero hacer un llamado desde este escenario a la editorial y a los familiares del maestro que pongan a funcionar la comisión que se coordina desde Colombia, porque los traductores tenemos el trabajo guardado. Eso por una parte. Por otra parte, la tecnología tenemos que utilizarla, los grupos indígenas de América, y la estamos utilizando en toda su dimensión. Es importantísimo. Desde la Amazonía, los hermanos Yanomami pueden utilizar el internet. ¿En qué? Si yo soy hablante del Wayuunaki, ¿en qué es negativo que yo deje de participar en cuestiones que tengan que ver con la tecnología, con la ciencia, con la modernidad? Nosotros tenemos un pariente guayú en la NASA, que es hablante del Wayuunaki, y cada vez que viene para acá, lo que viene a bailar la yona y a tomar la chicha y a compartir en los velorios guayú, pero es un científico. Tenemos científicos en muchas partes, tanto en Venezuela como Colombia, o sea que la tecnología, la ciencia, no es incompatible con mantener nuestra identidad de guayú, por el contrario, la fortalecemos y la universalizamos con eso. Gracias. Bueno, entonces, en vista de que se nos acabó el tiempo, quedamos, yo creo, todos con una cantidad de preguntas todavía en el tintero. Podemos seguir conversando en los corredores. Muchísimas gracias. Pueden hacer las preguntas por internet. Muchísimas gracias a Margarita Sánchez, Enzo Montiel y Daniela Solán.